Considerando los múltiples pasos asociados a la gestión manual de la WBS, desarrollamos un comando que permite generar esta estructura y asignarle objetos de forma automática. Pero, ¿cómo funciona? Dentro del modelo vamos a tener unos volúmenes. Cada uno de estos volúmenes va a tener unas propiedades asociadas como las que se ven a continuación. Lo que hace el comando es tomar los valores asignados en esas propiedades y las propaga a los elementos que se encuentren dentro de cada volumen. Luego, en función a estas propiedades y otras características propias de cada elemento, se va a generar la estructura WBS. Lo primero que se hace para ejecutar el comando es seleccionar los objetos a procesar, los cuales pueden ser componentes estructurales, equipos, partes de tubería, entre otros, a los cuales se le transferirán propiedades desde los volúmenes. Sin embargo, solo las partes de tubería serán asignadas a la estructura WBS. Para seleccionar los elementos se puede hacer a cualquier nivel de la jerarquía del sistema. Puede ser a nivel de partes, de piperones o de pipelines. Sin importar eso, siempre se tomarán los elementos anidados. Los objetos solo se procesarán si están bajo un filtro de discriminación, normalmente creado bajo los filtros de planta o de catálogo, según la configuración realizada. En este ejemplo, el filtro es llamado Assign AWP. En su definición se encontrarán los elementos de la jerarquía del sistema que se podrán procesar por el comando, también los volúmenes a partir de los cuales se propagan las propiedades. Antes de ejecutar el comando, podemos comprobar que no se han transferido propiedades desde los volúmenes hacia los objetos. Además, la estructura WBS tampoco ha sido generada. Para ejecutar el comando seleccionamos un elemento. Nos vamos a Tools, Custom Commands. Y ejecutamos el comando. Mientras este se ejecuta, podemos ver una barra con el progreso del comando, y al finalizar se mostrará una ventana con un resumen de todo lo que hizo. Si revisamos nuevamente el elemento, podemos ver que las propiedades desde el volumen ya han sido transferidas. Y además, que la estructura WBS ya ha sido generada en función de las propiedades de los elementos. Los últimos nodos de la estructura WBS agruparán los componentes de tubería según sus propiedades. Esta agrupación determina cuáles son los elementos por mostrar en la isometría. En este caso, se mostrarán según su asignación de valores de construcción y número de hoja. Si vamos a Drawings, debe existir una carpeta de tipo Drawing by Query Manager, en la cual se van a configurar los siguientes parámetros: el filtro y el setup de isometría. El filtro para la isometría no debe ser definido con las líneas del sistema, sino con la WBS generada.